Aleluya, gloria a Dios. Vamos a comenzar el día de hoy, hermanos, a continuar con el estudio que hemos comenzado hace unas semanas sobre un matrimonio diseñado por Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el pecado en el matrimonio. Le voy a pedir que se ponga de pie ahí en sus hogares y que abra la palabra de Dios en Génesis 3, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Voy a hacer una oración para dejar este mensaje en las manos de Dios. Bendito Abba Padre, Padre Celestial, ha llegado, Señor nuestro Todopoderoso, el momento en que tu palabra sea compartida. Te rogamos por los méritos gloriosos del Cordero tuyo, de Cristo Jesús, que limpies los aires, limpies la mente, limpies los hogares, limpies el lugar donde estén cada uno de mis hermanos, Padre, en esta hora para escuchar tu mensaje. Me gozo y me alegro, Padre, porque el Espíritu Santo es omnipresente y está ahí, Señor, quitando lo que pudiera estorbar y ha de poner tu palabra en el corazón conforme esa necesidad y anhelo de aprender el día de hoy de tu palabra. En el nombre de Jesús, este mensaje, Señor, está en tus manos y te ruego que te glorifique solamente a ti. Amén, amén. Dice la palabra de Dios en nombre de Jesucristo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mis hermanos, estamos continuando con ese estudio del matrimonio diseñado por Dios y hoy estaremos recordando lo que viene siendo las consecuencias y el gran dolor de cabeza, alma y espíritu del pecado en el matrimonio, en el ser humano. Primeramente, quiero recordarle que el diseño de matrimonio de Dios no incluye el pecado. El diseño del matrimonio de Dios no incluía el pecado en el mismo, ni en el hombre, ni en la mujer, y como matrimonio, por ende, tampoco incluía el pecado. En nuestros días, hermanos, vemos que la sociedad, la humanidad, hace marchas feministas, marchas a favor de abortos, de drogas, inclusive ayer que la sociedad, que nosotros como cristianos no celebramos esos días internacionales que el hombre ha hecho a la mujer, o para todo lo que sea en relación en contra del diseño de Dios. No lo celebramos porque van en contra de ese diseño y lo que tienen de raíz y de origen hay que ver que es algo antibíblico. Nosotros como cristianos no estamos ni a favor del machismo ni a favor del feminismo, sino estamos del lado de lo que dice la voluntad de Dios, de la palabra. Y no solamente en palabra nosotros estamos de ese lado, sino en hecho. Pero vemos que esas marchas feministas culpan al hombre cuando no se dan cuenta que la culpa es del hombre y de la mujer. Inclusive acusan a la Biblia de ser machista. Otras mujeres acusan a Dios de ser un Dios machista, sin ver que Dios todo lo hizo con un propósito diferente al que tiene la humanidad actual en sus géneros, en sus sexos, porque hizo al hombre y a la mujer como unidad. Los hizo para ser uno solo. Nunca los hizo, mis hermanos, para que el hombre enseñoreara sobre la mujer. Y eso es lo que el feminismo está tratando de salir como resultado de esa opresión, cuando olvidan que es consecuencia del pecado de Eva y de Adán también. El primer matrimonio de la raza humana, mis hermanos, entre Adán y Eva, que recordamos que Dios instituye el matrimonio en el huerto del Edén, estaban disfrutando de un paraíso y estaban disfrutando del paraíso que era también la relación con Dios. Estaban disfrutando el paraíso que era la relación con la creación misma. Estaban disfrutando la relación con este Dios, pero de una manera única, sin pecado de ellos. Y también estaban disfrutando de su relación matrimonial. Entre Adán y Eva disfrutaban en el paraíso de esa relación de una manera única. No había pecado, no había dolor, no había sufrimiento, no había exilio, no había muerte. Pero el ser humano, escúcheme bien, el ser humano, no Dios, no Satanás, no la serpiente, el ser humano introdujo el pecado aquí en la tierra, ahí en el paraíso del huerto del Edén, ahí en su matrimonio,
ahí en el género hombre y en el género mujer, ahí fue el ser humano quien introdujo el pecado, siendo por esa acción afectada toda la creación, estando en un día disfrutando de su comunión como matrimonio, y en otro momento, en unos minutos después, estaban con temor, desnudos y sin vergüenza. Perdón, estaban con vergüenza ahora. Tenían una relación en el paraíso de disfrutar, de estar desnudos y no tenían vergüenza. Y en otro momento ahora ya tenían vergüenza, culpa, miedo, terror en el paraíso. Y el paraíso dejó de ser paraíso por culpa de ellos, debido a que estaban introduciendo el pecado. Les recuerdo que ese pecado es la desobediencia. Se le da al hombre el mandato, la responsabilidad de que no comieran del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Y el hombre era la autoridad, la cabeza federativa, el que llevaba ese liderazgo. Y llevó ese mandato y lo compartió a Eva. Pero el hombre era el responsable de que se cumpliera. Y fallaron. Y ese pecado iba a tener estas consecuencias que estamos hablando. Sentimientos que nunca había tenido Adán, que nunca había tenido Eva. Aún misma la creación que nunca había sido feroz. Ahora estaban teniéndola de manera individual Adán y Eva. Y como matrimonio también estaban teniendo como consecuencia de su pecado de manera individual. Ahora como matrimonio también están recibiendo consecuencias. La misma creación había sido afectada, recordando que la creación no conocía lo que era la muerte. Los animales, la serpiente, ella nunca se arrastraba. Y a partir del pecado de Eva, la creación misma iba a ser dañada y esa serpiente iba a ser arrastrándose todo el tiempo que estuviera aquí en esta tierra. Consecuencias iba a tener esta creación por culpa de introducir el pecado en el matrimonio. Por todo lo anterior, mis hermanos, el matrimonio, les recuerdo que tiene el propósito de reflejar los atributos perfectos de Dios. Obviamente el matrimonio lo hace de manera limitada, pero a partir de este pecado, mucho más está limitada la mujer y el hombre para reflejar esos atributos, sufriendo las consecuencias tanto el hombre como la mujer. Porque si tiene algo nuestro Dios perfecto es que es justo, y tanto a la mujer le dejó el castigo y tanto al hombre. Si fuera un Dios machista, le deja el castigo nomás a la mujer y al hombre lo exenta. Pero nuestro Dios es justo y dio castigo a cada uno de ellos. El pecado, mis hermanos, ahora, le acabo de hablar del diseño del matrimonio. Dios nunca tuvo la presencia de pecado en ellos, hasta que el hombre lo introdujo y echó a perder ahora el matrimonio. Y el pecado en el ser humano, le quiero ahora que lo hagamos como raza humana, el pecado de manera individual en la humanidad va a tener consecuencias grandes, tanto para el varón, tanto para la mujer, pero tanto el varón y la mujer fueron desterrados, no importando el género. Tanto el varón y la mujer tuvieron vergüenza, tanto el varón y la mujer tuvieron terror, tanto el varón y la mujer tuvieron culpa, no importando el género. La paga del pecado iba a ser la misma. El hombre y la mujer, hermanos, han sido hechos para que reflejen la imagen de Dios. Lo estudiamos la semana pasada. La mujer con sus cualidades, el hombre con sus cualidades que Dios les dio para que nos recordaran atributos perfectos que tiene Dios. Y debido a este pecado, ahora iba a ser obviamente más limitada esta capacidad. Pero no por ello, mis hermanos, deja de ser responsable usted como hombre y usted como mujer. Una cosa es que mi capacidad ya se vea limitada, pero otra cosa es que no sea responsable yo. Una cosa que yo no tenga mejor para pagar una multa, pero soy responsable de pagar esa multa. Cada uno de nosotros sabemos que somos responsables de pedirle a Dios la salvación, aunque sabemos que en soberanía Él la da, pero no dejamos de pedirle a Dios que nos dé la capacidad también de sentir ese arrepentimiento. El hombre sigue siendo responsable. El hombre en estos días sigue siendo responsable, y la mujer, de reflejar la imagen de Dios. Y si no tienen la capacidad debido a su pecado, son responsables de pedirle a Dios el perdón de sus pecados.
Dios no exenta al hombre de su responsabilidad. Aunque veamos marchas tras marchas o lo que quiera el humanismo, la filosofía actual, que en vez de buscar como garantías individuales son pura filosofía, puros gustos, preferencias que tratan de meterlo como un derecho humano, estamos dándonos cuenta que delante de Dios, aunque autoricen las leyes lo que autoricen, la ley de Dios sigue siendo inmutable y sigue estando la ira sobre aquellos que van en contra del diseño original del hombre y de la mujer. El reflejar el hombre y la mujer, la imagen de Dios, es hacer precisamente la voluntad de Dios. El que el hombre ejerza su liderazgo bíblicamente con esa cualidad que le dio, esa protección que le mandó a hacer sobre la mujer, ser un protector. Al hacer la voluntad de Dios, siendo líder, siendo protector, proveyendo, está reflejando la imagen de Dios de manera correcta. Asimismo, la mujer, siendo llevadora o queriendo buscar siempre como árbitro paz entre los familiares, teniendo ese amor sacrificial por los demás, cuando lo hacen correctamente, buscando agradar a Dios, están reflejando el atributo del amor de Dios o el atributo de la paz misma que tiene Dios y que ha buscado esa comunión con nosotros. Cada uno con sus diferentes cualidades, pero ambos, tanto el hombre y la mujer, deben de usar dichas cualidades para amar a Dios en todo momento, con mente, con sentimiento y con cuerpo. Y no usar dichas características, el hombre en su liderazgo y la mujer en el amor, que es lo que llamamos la semana pasada, no se vale y no se puede, delante de Dios, no se debe usar esas cualidades para amar al prójimo más que a Dios, o para amarme a mí más que al prójimo, o menos o más que a Dios mismo, el egocentrismo. Le explico nuevamente. Esas características que nos dejó Dios al hombre y a la mujer, las dejó primeramente para amar a Dios sobre todas las cosas, para la gloria de Él. Y es pecado cuando esas características las usamos por amor primero, más a mi esposa o a mí mismo o al prójimo, más que a Dios. Eso es pecado. Y también por amarme más yo que a mi esposa, o amar más a mi esposa que a mí mismo. También eso es pecado. Recordando ahorita, vamos a estar recordando esos mandamientos de parte de nuestro Señor. Por ello debemos de darnos cuenta que a lo mejor usted podrá ver un matrimonio de personas que no están reconciliadas con Dios, de personas impías o de otras religiones, y aparentemente tienen paz y armonía mayor que la de usted posiblemente. Y eso es triste, porque si usted tiene a Cristo debe tener una armonía, una paz que nadie puede igualarnos. Pero esos matrimonios aparentemente pueden estar en paz, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces aparentemente tienen esa paz, pero viven como un contrato, como una asociación, pero no como una unidad que busca reflejar la imagen de Dios. Inclusive no pueden, aunque quisieran, no pueden glorificar a Dios un matrimonio impío. No puede. Y un matrimonio de un cristiano y una que no es cristiana o viceversa, no puede reflejar. Pero el cristiano y la cristiana individualmente sí pueden y deben de reflejar esa parte como esposo, como esposa, porque ya tienen el poder del Espíritu Santo, la regeneración. Lo que hacen esos matrimonios que no tienen la reconciliación con Dios, no están buscando agradar a Dios, están haciendo lo que les conviene muchas veces. Mateo 22, del 36 al 40, recordando esos mandamientos por parte de nuestro Dios, que los podemos y los debemos ya hacer. En el nombre de Jesús dice la palabra: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que hablamos de aproximadamente 600 mandamientos de lo que es en el Pentateuco y toda la ley, lo cerraba con estos dos mandamientos que nosotros en la gracia los tenemos, no para pérdida o ganancia de salvación, pero sí para perder o estar ganando, entre comillas, el poder glorificar a Dios correctamente y hacer la voluntad de Dios correctamente. Esa es la voluntad de Dios que nos está mandando ahora a nosotros como matrimonio, como seres individuales también,
porque le estoy hablando del pecado en el ser humano. Y aquí hay que darnos cuenta qué es el pecado, qué es un pecado. Y aquí estamos marcando lo que es el mandamiento en general, lo que se resume en estos dos mandamientos. También Santiago 4, 15 al 17, vamos a recordar que nos dice la palabra de Dios. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. También aquí, hermanos, debemos de recordar qué es el pecado. Ya vimos la parte de como mandamientos que tenemos nosotros que cumplir, no para perder o ganar la salvación, vuelvo a repetir, sino porque estamos buscando hacer la voluntad de Dios ya como cristianos salvos. Y vemos que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Y ahora también nos recuerda la palabra que el pecado también es aquel que sabe hacer lo bueno. Y si alguien sabe, somos nosotros los cristianos. Si alguien sabe hacer lo bueno como esposo y como esposa, somos nosotros. Y si alguien puede y debe, somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y aquel que sabe y no lo hace, ahí está el pecado. Y dice ahí en el versículo que te jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Soberbia, hablando del diccionario, nos dice que es altivez y apetito desordenado de ser preferido yo a otros. Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Es decir, sentirme superior, mejor que el prójimo. Y si algo nos dice el segundo mandamiento es igualdad, ama al prójimo como a ti mismo, no importando si es hombre o si es mujer, no importando si es salvo o no es salvo, no importando inclusive, mi hermano, si es un alcohólico o si es predicador o si es homosexual. El mandamiento te dice ama al prójimo, y creo yo que la muestra de ese amor es llevarle el evangelio a cada uno de los pecadores, cualquier tipo de pecado que tengan, para que no caigamos también a un grupo de cristiano homofóbico, porque si algo tenemos es pecadofobia, pero no es cierto porque el mismo cristiano peca, pero sí nos duele esa parte de cuando fallamos. Estamos viendo entonces que es una soberbia. El pecado también es hacer mi voluntad sobre la voluntad de Dios, preferirme yo a la voluntad de Dios, preferirme yo a lo que Dios merece y es digno, y darle la gloria reflejando su imagen, haciendo su voluntad, yo como hombre o como mujer, sea el caso. Pero también, mis hermanos, quiero recordarle que el pecado en el ser humano no es solamente lo que tú ves que está haciendo la persona, o solamente lo que podemos ver como escandalosamente en la sociedad. No, como cristianos, hermanos, también el hacer la voluntad de Dios y el no hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad, entra la parte exterior y la parte interior. En teología, mis hermanos, se le conoce como el pecado interno y el pecado externo, ¿sí? El pecado externo es algo que se está consumando en una acción física, algo visual. Y por ejemplo de ello es lo que viene siendo adulterio, por ejemplo, el robo, el engaño, el asesinato y así sucesivamente. Ese tipo de ejemplos son cuando hablamos de los pecados en la vida exterior, lo que se puede ver. Pero hay pecados internos. Son pecados, no porque no lo pueda ver, quiere decir que no deja de ser pecado. Tales como el orgullo, la envidia, el odio, las codicias sensuales y los malos deseos, que se consuman estos, hermanos, de manera interna. Y obviamente que todo esto en acumulo va a reflejarse de manera externa también. Pero aunque no lo reflejes, también es pecado el interno. Lo que estás pensando y que te molestas con alguien, con fulanito, con tu esposa y esto y aquello, y ojalá que se muera y ya estás matando aún con la mente. No hice nada exteriormente, pero internamente sí, y es pecado y estás mal delante de Dios. Y les recuerdo esto, mis hermanos, porque Dios en Mateo 5, 27 al 28 nos va precisamente
a traer de memoria lo que Cristo nos dice a los varones, por ejemplo, en el adulterio, y es de manera interna también, no solamente externa, no solamente cuando ya el hombre lo hace visualmente. Dice la palabra en el Mateo 5, 27 y 28, hablando Cristo: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchas veces dicen, no le está causando nada daño a nadie el que yo codicie a otra mujer que no es mi esposa. O inclusive los casos de personas, tristemente ya en el cristianismo mismo, de pornografía, adictos a la pornografía, adictos a la masturbación y todo ello, lo que es sexual. Bueno, hermanos, están codiciando el cuerpo de alguien más, de alguien que no es la ayuda idónea que tienen ahí. Y eso es pecado también, eso es pecado interno. Hemos enseñado maneras de correr, huye de las pasiones juveniles. Si estás viendo a una mujer, minifalda, con vestido, con pantalón, que se va a agachar en un momento, el escote, huye, levanta la cabeza para otro lado. No de que va a pasar por ahí, yo pongo la mirada y coincidió. Huye de las pasiones juveniles. Recuerde que estamos en una guerra espiritual. ¿Y nosotros somos los que le damos la entrada a Satanás? ¿O no? Nosotros somos los que introducimos el pecado a nuestro matrimonio, ¿o no? Y le recuerdo que siempre van a ser las consecuencias para todos los que habitan en casa, inclusive para los que no habitan en casa y siguen siendo familia, amigos, congregación. Todos, hermanos, van a ser afectados de una u otra manera cuando se permite que el pecado llegue de manera individual como esposo, y por ende va a estar llegando también en el matrimonio. Hay esa parte también que recordamos de pecado interno y de pecado externo. Y también recordamos que hay de pecado de omisión, el saber hacer las cosas como dice Santiago, saber hacer lo bueno y no hacerlo, inclusive mismo como matrimonio, saber el poder orar por alguien y en vez de eso murmurar como matrimonio, es una acción externa. Pero también otras veces el poder ayudar a alguien como matrimonio y no lo hacemos, no se hizo algo externo, no se hizo algo interno, sino se dejó de hacer algo por omisión. Y eso también es pecado dentro del mismo matrimonio que están haciendo, que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Mis hermanos de Camino de Salvación, Monte Santo, les recuerdo algo: al que mucho se nos da, mucho se nos va a demandar. Y aprender y que se nos esté dando esta enseñanza por parte de Dios a nuestra vida, la banderita de nuestra responsabilidad va a subir más. Y tenemos que buscar más para glorificarle, vamos a ser más responsables porque ya tenemos un conocimiento que no teníamos. Pero a la vez para glorificarle vamos a tener beneficios, bendiciones que no teníamos antes también. Las consecuencias, hermanos, del pecado en el ser humano, siempre, escúcheme bien, las consecuencias del pecado en el ser humano siempre van a ser dolor, muerte, separación en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso le recordaba ahorita lo que es el pecado interno, externo y aún mismo lo de omisión, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, porque pienso, siento y actúo. Pienso, siento y actúo. Y vuelvo al ejemplo de codiciar a la mujer que no es tu esposa. Pienso, alimento ese pensamiento, ya estoy pecando. Ahora empiezo a sentir hormonalmente varias cosas y ahora lo exteriorizo en un adulterio, ya sea con el mismo cuerpo o uno mismo. Pero si no llega a lo exterior, lo interno ya viene siendo pecado. Y las consecuencias se van a tener también en la mente, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Y un ser humano, hombre o mujer, con esas consecuencias sobre su vida, mis hermanos, obviamente va a tener consecuencias, como le decía ahorita, de igual forma en su alrededor y con los de su alrededor. Y por lo tanto, jamás estará reflejando la imagen de Dios y tampoco cumpliendo el propósito del por qué fue diseñado, corrompiendo más las cualidades que Dios nos dio
y que el hombre desde Adán sigue distorsionando hasta el día de hoy. Vemos una creación afectada, animales afectados, animales mismos que no debería haber la parte de homosexualidad en ellos, siendo afectados ahora teniendo inclinación por el mismo sexo. Distorsionada la creación misma del diseño original, una creación que no era feroz, ahora feroz. Contaminación en el mundo. Todo lo que ya sabemos que hay, empieza a haber muerte en los animales, no conocían la muerte. Y empieza a haber muerte debido al pecado de Adán y Eva. En lugar de ese diseño original, puro y perfecto, por parte de Dios. El ser humano se la pasa acusando a Dios de tantas cosas, cuando el hombre es el único culpable. Y cuando le hablo del hombre, no es el hombre varón, sino el ser humano mismo. Falló Eva y falló Adán. Tampoco es Eva 100% y tampoco es aquí la unidad. El matrimonio falló. Y al fallar el matrimonio, fallaron a Dios y a toda la creación. Y ahorita vamos a ver ese pecado en el matrimonio. Mis hermanos, hay que darnos cuenta que desde el huerto del Edén, el Señor nos entregó ese diseño perfecto del matrimonio. Pero por culpa de Adán y Eva, por culpa del ser humano, ese diseño se distorsionó. Y lo vemos hasta el día de hoy y de una manera potencial. A lo mejor, como dirán, es que siempre ha existido. Sí, pero ahora se está legalizando. Antes, en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, lo que quiera, siempre ha existido el pecado hablando de lo sexual. Y también han tenido las consecuencias debido a ese pecado sexual. Todos los pecados, mis hermanos, son aborrecibles para Dios, y todo pecador que no se arrepiente es aborrecido por Dios. Pero lo que es el pecado sexual, con su propio cuerpo está pecando, y es de lo peor. Es de lo que más aborrece Dios junto con la idolatría, lo sexual. Porque un momento en que yo me emborrache, sí, soy borracho, pero el efecto se pierde y vuelvo a pecar después. Pero lo que viene siendo el homosexual, la lesbiana, el machista, el feminista, el pedofílico, el zoofílico, lo que sea respecto al género o respecto a lo sexual, o entre comillas, como dicen ellos, preferencia, que al final de cuentas es pecado, mis hermanos, están pecando siempre. Su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu está muerto. Siempre están teniendo ese pecado en su vida, donde quiera que vayan. Un borracho hasta que está con el efecto del alcohol, y si ya no toma, y si no tomó esa semana, pues no está con los efectos. Pero el homosexual no deja de ser homosexual, donde quiera que vaya. Tenemos que darnos cuenta que el diseño, Dios no lo hizo así. Y si no está hecho para tener ese tipo de vida en el matrimonio, de vida sexual, las consecuencias se tienen que tener. El engrane no está hecho para eso y va a tronar. Y ha tronado en forma de enfermedades, de SIDA, o por el virus que viene siendo el VIH, y tantas enfermedades también, principalmente por este tipo de aberraciones sexuales, que va en contra del diseño de Dios. Pero el hombre, desde el huerto del Edén, dése cuenta de esto, que ha ido en contra del diseño y del diseñador del matrimonio. Lo de ahora es aún más terrible, porque ahora a lo malo le dicen bueno. Ahora lo están legalizando. Ahora están a favor de una generación aparentemente humanista, pero no es cierto. Porque no les importa el ser humano que está en un vientre, dándole más importancia a una mujer que no quiere hacerse responsable de sus acciones. Y desde toda la historia lo vemos. Pero también vemos al hombre que no quiere hacerse responsable de sus acciones, y también está a favor para quitarse responsabilidad civil. Pero le recuerdo algo, mi hermano en Cristo, que delante de Dios, aunque autoricen lo que autoricen, o aunque aún mismo la mayoría del cristianismo, que no me representa a mí, yo no tengo ningún representante dentro del cristianismo, ningún pastor me representa a mí, ni mi dogma. Quien me representa a mí es Cristo. Pero le recuerdo algo, aun cuando la mayoría del cristianismo ya está a favor del diseño contrario al de Dios, y a favor del homosexualismo, y a favor del LGBT y todo lo que quiera, no me representan a mí. Hay un remanente muy pequeño que seguiremos predicando con palabra y hecho
que el diseño original del matrimonio y del ser humano es hombre y mujer, varón y hembra los crió. Y eso es lo que es la familia diseñada por Dios también. Y las consecuencias las hemos de tener aquí. Y tratarán de callarnos, pero es mejor sufrir por agradar a Dios y que nos aborrezca el mundo, que ser aborrecidos por Dios y que no nos quiera, y que seamos de vergüenza para Cristo, para cuando venga con sus ángeles y la gloria del Padre. Tenemos, mis hermanos, que buscar, no hacer marchas ni andar esas ridiculeces, sino con nuestra palabra y hecho, reflejar la imagen de Dios en el matrimonio. Pero tristemente, mucho cristiano que dice que es bíblico no lo vive y se vuelve machista o se vuelve feminista. Ahí andan los videos de ese predicador, entre comillas, machista, y que la mujer cuando el hombre habla calla, y eso es machismo, eso va contra la Biblia. Pero todo eso es resultado precisamente del pecado de Adán y Eva, el machismo y el feminismo, y por ende todo lo que viene después de ahí, homosexualismo, lesbianismo, todo a raíz de esta desobediencia de Adán y Eva. Ellos, hermanos, eran libres, ellos no tenían la naturaleza que usted y yo tenemos inclinada a lo malo. Ellos fueron libres en decidir y decidieron lo que quisieron. Decidieron elegir ser igual a Dios aparentemente, como la serpiente dijo, pero nunca. Decidieron amarse más a ellos mismos que amar a Dios sobre todas las cosas. Romanos 3:23, vamos ahora a hablar el último punto de media hora sobre el pecado en el matrimonio, porque es principalmente lo que el estudio de hoy. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hombre, mujer, todos pecaron. Los dos pecaron y están destituidos fuera, no merecen y no pueden estar cerca de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y por tanto no van a tener ahora la capacidad de glorificar a Dios, reflejando la imagen de Él como hombre y como mujer. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El recibo, la consecuencia, el efecto de pecar siempre va a ser muerte. Dolor, separación y muerte literal. El matrimonio, mis hermanos, que fue instituido por Dios desde el huerto del Edén, tenía el propósito mayor de todos, y era glorificar a Dios como uno solo. ¡Qué precioso! Yo como hombre glorifico a Dios, yo como mujer glorifico a Dios, pero ahora como uno solo, los dos iban a glorificar a Dios. En la unión del matrimonio y en el diario vivir del matrimonio, es difícil, casi imposible, ahorita, hablándolo, como después del huerto del Edén, después del pecado, después del origen de la muerte. Recuerda que el origen de la muerte, el origen del pecado, no es Dios, es el hombre. Pero antes del pecado, antes de pecar, esto era posible y era algo hermoso y único. Imagínense un hombre, un Adán y una Eva sin naturaleza pecaminosa, disfrutando de un paraíso, de un Cancún hecho por Dios especial para nada más un hombre y una mujer en el huerto del Edén. ¿Había necesidad de trabajar para poder comer? No. Dios le dejó esa responsabilidad a Adán porque siempre Dios nos ha compartido de su obra, nos ha permitido formar parte y trabajar. Pero no era como después de que ya pecó, ahora como castigo es el trabajo. Disfrutaban de su vida como matrimonio en el paraíso. Debían de reflejar los atributos de Dios como matrimonio. Obviamente de manera limitada, lo vuelvo a repetir porque no haya confusión. Nunca iban a poder hacerlo de manera perfecta ahora después de haber pecado. Tanto el varón y la mujer deberían de reflejar antes del pecado las cualidades, pero pecaron y después de ello siguen siendo responsables, pero ya no tenían el poder que tenían antes.
en la inocencia que era sin pecado. Pecaron, mis hermanos, y como matrimonio recibieron consecuencias. Quiero que lo escuchen muy bien. Quiero que se dé cuenta que desde Adán y Eva están consecuencias que ahorita la sociedad globalmente, pandémicamente, está cargando. Y en vez de arrepentirse, sigue a favor de esas consecuencias, a favor de ese pecado. Y tristemente que hay matrimonios cristianos que están igual que Adán y Eva, que no se dan cuenta que es por culpa de no hacer la voluntad de Dios como varón y como dama, y están teniendo las consecuencias ellos y su misma familia y sus hijos, y no quieren dar marcha atrás y siguen haciendo su pecado. Qué triste, porque el ser humano sigue siendo el mismo desde hace miles y miles y miles de años. ¿Se da cuenta de la importancia de lo que hablamos en el estudio pasado? De Dios en el matrimonio, del diseñador del matrimonio. Es necesario que esté ahí cordón de 3 dobleces, no presto se rompe. Vamos a leer, mis hermanos, Génesis 3 del 8 al 13 y después del 16 al 23. Génesis 3 del 8 al 13 dice la palabra: después de haber pecado, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora del 16 al 23, mis hermanos, hablando de las consecuencias. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Mis hermanos, pídale a Dios que le hable a usted como esposo, como esposa, o futura esposo, futura esposa, lo que perdieron y lo que ganaron. No ganaron nada. Ganaron vergüenza, ganaron temor, ganaron sentido de culpa, ganaron exilio. Y lo perdieron todo, como hombre, como mujer, como matrimonio. Se escondieron de la presencia de Dios cuando antes no se escondían. Mismo Dios los buscó para esa comunión. ¿Dónde estás tú? Dios los empieza a buscar. Tuvieron miedo al escuchar la voz de Dios. Se avergonzaron y tuvieron miedo al estar desnudos y tuvieron que esconderse. Y todo esto porque obedecieron a su deseo de hacer su propia voluntad y no la de Dios. El hombre mismo, el varón, quiero que escuche muy bien. El matrimonio, el varón y la mujer nunca los hizo Dios para que el varón fuera señor sobre ella, sino que los dos dominaran toda la creación, todo el mundo. Y por culpa del pecado ahora el hombre iba a ser enseñorearse sobre ella. Eso es consecuencia del pecado. Es castigo de Dios para la mujer. Y al hombre,
por haber obedecido a la mujer, porque tú eras el líder, porque tú eras el que yo puse aquí con cargo, con dominio, con la responsabilidad, a ti te dije y decidiste obedecer a la mujer. En vez de a mí, yo Dios, y al obedecerla hiciste el comer el árbol y todo ello, la misma tierra fue maldita por el amor que él tuvo a sí mismo. Y antes no tenía ese sudor y ese dolor y ese cansancio, y ahora el trabajo iba a ser como castigo para él. Mis hermanos, quiero que vea el escenario de pecaron como matrimonio y recibieron consecuencias como matrimonio, como hombre y como mujer también, de manera individual. Tristemente, ¿cuántos varones o cuántos esposos o esposas está pecando la mujer y cubre el pecado de ella, escondiéndose junto con ella o haciendo lo mismo que ella o viceversa? O yo no digo esto, tú no dices esto, y cada quien con su pecado. Tú me engañaste, yo te engañé, ya cada quien y lo que sea. Qué triste. Y vemos que los dos se esconden de la presencia de Dios. Y así hay matrimonios cristianos que se esconden de la presencia de Dios porque saben bien que están mal delante de Dios. De tener paz y armonía entre ellos para con Dios, ahora tienen miedo, enojo, vergüenza, culpabilidad y un exilio mismo de la presencia de Dios. Y no hay libertad para regresar a esa comunión. Y hay querubines con una espada encendida. Lo que tenían, ahora lo pierden todo. Dese cuenta, matrimonios, que muchos pueden estar como ellos. Algún día tuvieron un paraíso en ese matrimonio, hermoso, gloria a Dios, qué bonito, mi pareja idónea. Y ahora se sienten como Adán y Eva exiliados de ese paraíso. Y no es culpa de Dios, es por su pecado. No es que la luna de miel se acabó. Si seguimos haciendo la voluntad de Dios como esposo y esposa, esa luna de miel se prolonga. Como recordábamos el domingo, un matrimonio planeado por Dios. También este es un matrimonio planeado por Dios, el de Adán y Eva. No quiere decir que no va a haber dificultades. El hombre responsable de que ese matrimonio planeado por Dios haga la voluntad de Dios y glorifique a Dios. Seguimos siendo responsables. Regresamos, de disfrutar de su relación de matrimonio, que comenzó con el primer poema de parte de un hombre para la mujer. El primer poema, como lo hablábamos la semana pasada. Y dijo Adán en Génesis 2:23, y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ese primer poema ahora lo vemos trastornado, cambiado, y se escuchaban sentimientos de culpa, de acusación en contra de su esposa. La mujer que me diste. El mismo hombre que dijo carne de mi carne y hueso de mis huesos, ahora fue ella, no fui yo. Pues que no eran uno solo, carne de mi carne. El hombre que protegía ahora la acusaba y la exponía. Y escuchamos la primer blasfemia contra Dios. Fuiste tú el culpable, es la mujer que tú me diste. ¿Fue la mujer? ¿Y quién me dio la mujer? Tú, Dios. Entonces tú eres el culpable. La primer blasfemia también. De un matrimonio que disfrutaba del paraíso sin la necesidad o preocupación de qué comeremos, con qué nos cubriremos, qué beberemos, ahora estando con todas las preocupaciones: qué vamos a comer, cómo nos vamos a curar, con qué nos vamos a cubrir, en un desierto literal, porque fueron exiliados y afuerita estaba un desierto literal, físico y también simbólico espiritualmente, solos. ¿Sabe, mis hermanos? ¿Se ha puesto a pensar lo que sintieron Adán y Eva al salir? Yo siempre digo que es la primera pelea del matrimonio en cuanto se piensan en acusar, la primera pelea matrimonial, y es consecuencia del pecado. La mujer que me diste, y ya empieza. Pero fuera del huerto del Edén, ¿se imagina este matrimonio estando en un paraíso, ahora en un desierto, teniendo que trabajar, que comer, parir hijos, sufrimiento, sangre, enfermedades, muerte, crianza de hijos, su hijo mata al otro, todo lo que les viene?
cuánto dolor no hubo en ellos. Y Dios no los perdonó. ¿Por qué? Porque no pidieron perdón nunca. Por eso mucho matrimonio sigue estando igual. Solos, sufriendo, pelea tras pelea, porque no le han pedido perdón a Dios. Porque piensan que el ofendido es nomás la esposa o el esposo. Y aquí el primer ofendido fue el que instituyó el matrimonio, que es Dios. Un matrimonio, mis hermanos, ahora que debía de ser uno solo, que debía de ser un solo desde el huerto del Edén, ahora estaban solos. Un matrimonio que debía de dominar el mundo como uno solo, en unidad, ahora estaban más divididos que nunca, sufriendo ahora el dominio, la mujer, del dominio del hombre, y el deseo en la mujer de dominar al otro, porque así pecaron individualmente, por no buscar la voluntad de Dios ante todo y todos. Ahora, de manera solitaria, pecaron, sin pensar o sin querer hacer la voluntad de Dios. Y las consecuencias también las iban a tener solos. Tenga mucho cuidado con matrimonio cuando se organiza para pecar, pensando que las consecuencias van a ser estas. No, Dios sabe pegar, y sabe pegar donde más duele. Si son hijos de Él, créame que lo disciplina de una manera única para que su matrimonio vuelva a buscar reflejar la imagen de Dios. Ellos planearon y ahora las consecuencias las iban a tener ellos solos. Dios no deja de ser Dios. Peques o no peques, no le agregas ni le quitas a la perfección de Él. Ahora estamos viendo, mis hermanos, que el hombre, Adán y Eva, iban a ser unos fracasados en cumplir sus roles como hombre y mujer. Habían fracasado en esas cualidades que hablamos la semana pasada, habían fracasado sobre los roles y sobre las cualidades. Adán, una mujer que era de su carne y sus huesos, carne de mi carne, hueso de mis huesos, ahora siendo desconocida como propia. La mujer que me diste, la desconozco como propia, ya no es mía, ya no es, no, la mujer que me diste, o sea, tú. Vea las consecuencias, el fracaso. Una creación bajo el cuidado del varón, acuérdense las características que hablamos del varón. Tenía que cuidar la creación misma, el varón. Tenía un liderazgo. Ahora siendo dañada esa creación precisamente por el mismo varón que debía de liderar y proteger y cuidar esa creación. Eva, la serpiente, los animales que murieron para dar esas túnicas de piel. Mis hermanos, quiero que vea. El hombre, no sé si se recuerda, mis hermanos, que lo hemos enseñado alguna vez, los dones espirituales. Cuando es de manera espiritual, el de la profecía, el que predica y todo ello, es de una manera única. Y se busca usar la Biblia, lo que dice la Biblia y representar lo que dice la Biblia completamente. Pero cuando andan en la carne, usan la Biblia fuera de contexto para hacer su pecado o excusar su carnalidad. Hablando de los dones espirituales. Bueno, algo parecido. En las cualidades del varón y la hembra, del hombre y la mujer, estamos dándonos cuenta. Al no cumplir la voluntad de Dios, el líder, el que debía de cuidar esta creación, ahora la estaba dañando. Recibió instrucciones como líder, responsabilidad y prohibición. Y falló en todas esas. En las instrucciones, en la responsabilidad y en lo que le prohibieron. Si Adán no come del fruto que le trae Eva, no pasa nada. Tenía que fallar la cabeza que representaba precisamente a ¿quién? A Eva. Pero Satanás sabe cómo llegar al hombre. Y es a través de la mujer. La fortaleza física en él, la que tiene de cualidad del hombre, siendo usada para pecar, en lugar de cuidar la creación, a Eva misma, ahora usándola para acusar al vaso más frágil. Tiene una capacidad más fuerte, hablándolo físicamente, el varón. Obviamente, si es el encargado de cuidar la creación, de liderarla, Dios le va a dar una fuerza necesaria. Ahora esa fuerza, en vez de usarla para proteger a su esposa, fui yo. No, esa fuerza fue ella. Adelante. Quiero que se dé cuenta, varones, damas, muy bíblicos, enseñen, prediquen, como sea, cómo están viviendo delante de Dios como esposo y como esposa. Para mis hermanas, ¿estás representando ese liderazgo como sacerdote?
¿Oras más? ¿Oras por ella? ¿La cuidas para que no peque o le siembras ira y coraje para que peque con sus pensamientos? Celos, desconfianza, inseguridad. Porque si algo debe hacer el hombre con esa fortaleza física es hacerla sentir segura y no insegura porque ya llegó el varón a casa. Acusando ahora al vaso más frágil. Es más frágil. Dios la ha hecho más frágil. Pero el hombre ahora ha utilizado esa fuerza para estar sobre la mujer. Teniendo la responsabilidad y la cualidad de ser proveedor, ahora está fallando el varón al no proveer correctamente de lo que necesitaba verdaderamente su mujer, que había fallado. La mujer no necesitaba que Adán pecara, necesitaba que Dios supiera, y no lo hizo Adán, permitiendo ahora ser alimentado de algo que no debía de ser provisto por Eva, y mucho menos lo que era del árbol de la ciencia del bien y del mal, teniendo ahora un desierto sin todo tipo de fruto para proveerle a Eva. Falló como proveedor y empieza a recibir las consecuencias también, obviamente, todo el matrimonio. Como protector, en lugar de protegerla, sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. ¿Y cómo la protejo, hermano? Hacer lo necesario para que sus pensamientos, sentimientos y voluntad no vayan en contra de Dios. Y primero es orando. Ahora escondiéndose este varón y después exponiéndola y acusándola como la principal culpable. El que debía de protegerla, ahora accedió. Y recuerde lo que le dijo Dios: accediste a la voz de la mujer, obedeciste, y tú no debes obedecer a la mujer de ella, a la voluntad de la mujer, ni a la voluntad de otro hombre si hubiera habido. Que no, el diseño es Adán y Eva, no Adán y Esteban, Adán y Eva. Si fuera nomás compañía y no en respecto a procreación, hubiera dado 2 hombres o 2 mujeres, pero Dios los puso porque es uno de los propósitos también respecto al matrimonio. Y accedió a la voz de la mujer en lugar de hacer la voluntad de Dios. Teniendo que ser así más racional él, porque recordamos que es una cualidad, en lugar de ser más racional, accedió a lo emocional, al acceder a la voluntad de Eva. Pobrecita, en lugar de la de Dios. Por tratar de dar un placer, un apoyo emocional temporal, se descuidó eterno todo ese apoyo. En lugar de confrontar la maldad en Eva, porque es otra cualidad, debemos de confrontar los varones, la maldad, lo injusto, lo incorrecto. En vez de eso, la consintió la maldad y él mismo accedió a tener esa maldad. Romanos 1:32 nos recuerda la palabra de Dios, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Cuidado, varones, de estar consintiendo el pecado de la mujer en casa. Y uno de ellos es que quieren ser líder o autoridad cuando es pecado. Cada uno tiene esa parte de roles y es parte de la consecuencia y capacidades que nos ha dado Dios también a cada uno de nosotros. La capacidad de ser independiente, autónomo, ahora depende el varón de lo que hizo la mujer y de lo que le dieron. Y las consecuencias las tendría ahora, depender de hierbas malas fuera en el desierto. Ahora, Eva, una mujer con la cualidad de amar, aún sacrificialmente, ahora acusando para tratar de salir libre del daño, no amando a su esposo, sino queriendo que pecara como ella había pecado. Ella falló, traicionó, fue infiel a su esposo y fue infiel a la voluntad de Dios, teniendo ternura y ahora desprecio y acusación por animales del huerto del Edén, que ya habían sido de compañía en el mismo a ella y a Adán. Acuérdense las cualidades de la mujer, estoy hablándole del amor, ahora de la ternura. Habían tenido tiempo en compañía de esos animales. Y si algo tiene la mujer, como hablábamos el domingo, es una ternura especial con los animales, con la creación. Ya ahorita pues ya es mucho pecado lo que tienen, por eso se ha perdido mucho eso. Pero aquí esa ternura que tenía Eva, ahora
acusando a los animalitos pobrecitos del huerto del Edén. La serpiente, cuando la serpiente ya quién sabe cuántas andaba ahí con ellos, pero en este momento fue la serpiente. A Dios ternura. En lugar de nutrir los nexos buscando la comunión, ahora rompe la comunión entre Adán y Dios sin buscar la voluntad de Dios, accediendo a esconderse juntos de Dios y después siendo expulsados de esa comunión en el paraíso. Una mujer que debía cumplir con ser la ayuda idónea para el varón y su tarea, ahora se había vuelto la enemiga misma del varón. La mujer ha sido hecha por Dios, mis hermanos, como un agente de influencia para el varón. Y esa influencia, mis hermanos, debe de ser dirigida para que haga la voluntad de Dios. Tristemente vemos que esa frase que antes escuchamos en el mundo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y es una influencia buena, pero también cuando quiere hacer una influencia mala, destruye matrimonios, familias, profesiones, en minutos. Ahora usando esa influencia que es la mujer, que tiene la mujer, para manipular la situación, las emociones y hacer juntos la voluntad de ella. En vez de que fuera una influencia, la ayuda idónea de que hiciera la voluntad de Dios, Adán. La cualidad para que el varón que tiene la mujer desarrolle una salud emocional por esa influencia y colaboración especial que tiene la mujer en la vida del hombre. Ahora el varón tiene miedo, vergüenza e inseguridad. En lugar de ayudar, ahora estaba perjudicando al varón y le estaba estorbando para cumplir la voluntad de Dios. Teniendo la responsabilidad y la capacidad de mantener la paz, ahora por el pecado, estaba trayendo enemistad entre Dios, el hombre, la serpiente, ella misma y los animales. En lugar de la compasión, ahora estaba teniendo insensibilidad por el prójimo. Contrario, mis hermanos. Y por último, ¿qué consecuencias podemos ver de manera general en el hombre y la mujer? El pecado produjo el alejamiento de Dios en ellos, de manera individual y por ende como matrimonio. Como consecuencia de la ausencia de Dios en sus vidas, se distorsionó todo lo que había creado Dios. El hombre entonces utilizó su poder físico de forma equivocada y vio a la mujer como inferior a él, cuando nunca fue así hecho el matrimonio, el diseño de Dios. Nunca fue para que viera el hombre superiormente, viera, y a la mujer inferior. La sacó del costado, igual, lo mismo. No la sacó del hueso del pie. Ahora la veía inferior. La mujer, para compensar su falta de fuerza física, yo no puedo, ahora distorsionó su propio diseño la mujer y utiliza su influencia, esa agente de influencia que es, para manipular las situaciones. Ay, es que no, me maltrata. Y de volada, cada uno utilizando para mal lo que debían hecho para reflejar y glorificar a Dios juntos. La mujer ha sido creada, mis hermanos, por Dios, con el propósito de ser un agente de influencia en el ser humano, pero con la meta de que el ser humano glorifique a Dios, no para que la mujer busque su gloria. Pero ¿cómo estamos ahorita en esta generación? Es un agente de influencia, pero está en pecado y está influyendo grandemente al hombre. ¿Para qué? Para que busque ir en contra de Dios. Y el hombre está yendo en contra de Dios al buscar agradar a Dios antes que a Dios, a la mujer antes que a Dios mismo. Como conclusión, mis hermanos, con todo esto, el pecado del matrimonio, hemos recordado el pecado del ser humano desde el huerto del Edén, trayendo consecuencias de muerte, dolor, separación para ellos y su matrimonio. Las consecuencias aún en la raza humana las siguen trayendo de manera individual, matrimonial, familiar, social y de manera mundial. Pero la historia del diseño de Dios en el matrimonio no va a quedar y no quedaría por siempre en un total fracaso. Dios siempre, hermanos, ha tenido un solo plan y no es plan B, plan C. Es un solo plan y es para glorificarle. Y es para que el varón y la dama glorifiquen a Dios.
reflejen la imagen de Dios de manera correcta, con las cualidades que Dios les ha dado a cada uno. Y nunca ha dependido este plan de los fracasos o aciertos del hombre, sino que el hombre perfecto con mayúscula lo iba a reflejar de manera perfecta en esta tierra, y ese es Jesucristo. Y eso forma parte, mis hermanos, de los siguientes estudios. La necesidad de Cristo en el matrimonio. El hombre perfecto que reflejó al 100% y no tuvo que estar casado para reflejar la imagen de Dios perfectamente. Todos los atributos, tanto los que tenía la mujer y el hombre, y que corrompieron ellos mismos. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie para orar y para pedirle a Dios que nos perdone como varones, como damas, porque muchas veces hemos permitido también el pecado por no querer batallar en el matrimonio, en la familia, pero debemos de buscar hacer la voluntad de Dios para que esa misma familia sea bendecida también. Bendito Padre Santo, Santo, Santo eres tú, Jehová de los ejércitos, oh Dios Jehová. Jehová Dios eres tú, Padre Santo, y en esta hora nos has recordado que el diseño original del matrimonio, Padre, desde el huerto del Edén, que tú lo instituiste, que fue de varón y hembra, de hombre y mujer, nunca tenía, Señor, en el diseño original el pecado, pero el hombre lo metió. El ser humano, la mujer, el varón, metieron, Padre Santo, introdujeron el pecado en el matrimonio y se vino abajo todo ese diseño por un tiempo. Y te damos la gloria en esta hora y te pedimos perdón en el nombre de Cristo, porque te hemos fallado, yo lo sé, como esposos, mis hermanas como esposas. Nos ha faltado reflejar la imagen de Dios correctamente como matrimonio. Y clamamos a ti buscando en Cristo Jesús el perdón, Padre, para que nos ayudes de manera individual y por ende matrimonial. Y al final de cuentas todo esto lo podamos ver congregacionalmente y en la sociedad. Poder reflejar la imagen tuya como realmente es. Un Dios que es amor, que es justo, que es santo, que es perfecto. Ayúdanos para reflejar, Padre, el amor de Cristo por su iglesia. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesucristo, el hombre perfecto. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.